El Señor Todopoderoso hablándole también a sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. El propósito de la iglesia. Diga conmigo, propósito. ¿Qué ha pasado con la iglesia del Señor? La iglesia del Señor ha tomado distintos rumbos. La iglesia del Señor ha tomado diferentes caminos. Se ha desenfocado la iglesia del Señor. Muchas iglesias han caído en apostasía, porque hoy escuchamos infinidad de ministerios, ¿no? Por ejemplo, hay ministerios que dicen que son para restaurar a los drogadictos y a los alcohólicos. Hay ministerios que dicen que son llamados a restaurar los matrimonios. Hay ministerios también de los jóvenes. Hay ministerios que trabajan con puros niños. Pero la verdad es que Dios ha levantado su iglesia o ha constituido su iglesia para que la iglesia alcance a los perdidos, para que la iglesia alcance a todos aquellos que fueron señalados por Dios para salvación. No hay otro propósito mayor. No hay otro propósito mayor, pero las iglesias se han desenfocado. Han perdido la brújula, han perdido la visión. Por eso que vemos infinidad de congregaciones que persiguen otras cosas. Diga conmigo, otras cosas. Y no el rumbo que nuestro Señor Jesucristo fijó para su iglesia. Y hoy día vamos a compartir un poco de ello. Vamos a leer una porción de la Escritura en el libro de los Hechos. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. De verdad que yo predicaba en el primer servicio algo avergonzado, porque esta palabra también me ha confrontado a mí. Porque Dios primero confronta a su siervo y después confronta a su pueblo. ¿Alguien dice amén? Pero miren, vamos a leer esta porción de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el 8 vamos a leer. Amén. Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor, que es bendita por siempre y para siempre. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por su palabra. Dios, bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra hable en nuestros corazones. Que podamos recibir con toda humildad aquello que usted tiene para nosotros hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén
Bueno, este libro de los Hechos es la continuación del primer tratado que escribió Lucas, que es el Evangelio de Lucas, valga la redundancia, ¿verdad? Primero, Lucas, que era un investigador, que era alguien que había recopilado información, había recopilado situaciones o las cosas que el Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? Estamos hablando de sanidades, milagros, liberaciones y todo aquello que el Señor hacía. Lucas lo había recopilado. Usted lo encuentra en el Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado. Pero aquí vemos un segundo tratado, que es el que le sigue a ese tratado, escrito por el mismo autor, Lucas, ¿verdad? Le escribe a un tal Teófilo, que no sabemos quién es Teófilo realmente, pero al parecer es un hombre muy importante, porque en el primer tratado lo llama excelentísimo Teófilo, lo llama. Entonces debe ser alguien, o debe haber sido alguien muy importante. Sin embargo, perdón, ¿qué nos interesa de esta lectura? Es que en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, está registrado todo lo que el Señor hacía y enseñaba. Pero en este segundo tratado vemos ya a un Cristo resucitado. ¿Alguien dice amén? A un Cristo resucitado, pero que se le aparece a los discípulos 40 días más. Luego de haber vuelto a tomar su vida, se le aparece a los discípulos para darles instrucción. ¿Alguien está aquí? ¿A dónde quiero ir con todo esto? A que la obra de Cristo está inconclusa. Pastor, ¿cómo es eso? Usted nos ha enseñado que la obra de Cristo fue completa y suficiente. Claro que sí. En relación con la redención, en relación con la salvación, la obra de Cristo fue suficiente. Cuando Cristo en sus últimas palabras dijo, consumado es, lo que dijo es, se completó la obra de redención. Ahora toca anunciar esta obra. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, en este segundo tratado, lo que vemos nosotros es que Cristo se aparece a sus discípulos para encargarles ahora la proclamación de esa obra. No hay mayor propósito para la iglesia. No hay mayor fin o propósito para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue constituida y fue levantada por Dios. ¿Para qué? Para anunciar estas buenas noticias, estas buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la obra de Cristo vendría a estar completa y a la vez incompleta. Porque en cuanto a la redención, está completo. No hay una gota más de sangre que tenga que derramar el Señor. Pero en cuanto al ministerio de Jesús, acuérdense que el ministerio de Jesús fue geográficamente corto. ¿Alguien está aquí? Alcanzó Galilea, alcanzó Nazaret, alcanzó algunas aldeas, muchas aldeas, pero fue limitado geográficamente, porque él tenía que ascender al Padre. Luego de su muerte y resurrección, él tenía que ascender al Padre, tenía que subir al Padre. Y a la iglesia le encargó la predicación de estas buenas noticias. ¿Alguien está aquí? O sea, dile que está al lado. Dios te llamó pensando en otros, dile. Cristiano no es aquel que habla en lenguas. Cristiano no es aquel que tiene dones. Cristiano no es aquel que viene y limpia la iglesia. Cristiano no es aquel que riega la iglesia por fuera. Cristiano no es aquel que se para como mujer. Cristiano no es aquel que viene solamente a interceder los martes o los jueves. Cristiano es aquel que continúa el trabajo del Señor. Lamentablemente, y lo voy a decir con mucha tristeza, este mensaje es para todos los que estamos aquí. Porque hasta donde yo conozco y mi esposa conoce, creo que no hay casi nadie que testifique la obra de Cristo en las calles. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia del Señor?
Los primeros discípulos de Cristo fueron adoctrinados por Él, fueron instruidos por Él, fueron capacitados por Él de manera personal. Y aquí se aparece para darle las últimas instrucciones antes de volver al Padre. ¿Alguien está aquí? Entonces la iglesia no tiene otro compromiso con Dios que ese. Dile al que está al lado, ¿estás cumpliendo con ese compromiso? Dile. Hermanos, Jesús, luego de la resurrección y antes de la resurrección, antes de su muerte, Él adoctrinó a sus seguidores, adoctrinó a sus discípulos. Usted aquí es adoctrinado, usted aquí es preparado. Ese conocimiento que usted recibe no es para que usted sepa la fecha de las profecías o cuántas profecías hay en la Biblia. Ese conocimiento que usted recibe es para que usted esté listo para testificar de Cristo. ¿Alguien está aquí? Yo bendigo al Señor por esta palabra, porque nos confronta a todos a abrir nuestra boca, no para chismosear, no para murmurar, sino para testificar de su obra. Dile que está al lado, ¿a dónde se va todo el conocimiento? Dile, por favor, dile, ¿a dónde se ha ido todo ese conocimiento? Dile. No, que primer nivel, que segundo nivel, que tercer nivel, que cuarto nivel. Pastor, ya me gradué, 5 niveles de estudio. ¿Y cuántas almas ganaste para el Señor? ¿Y a cuánta gente le has predicado? ¿Y a cuánta gente le has dado testimonio de la obra de Cristo? Si estuvieran los rostros, miren, nadie me está mirando, todos están mirando para otro lado, para arriba, para los costados o para abajo. ¿Sabe por qué? Porque es un tema de conciencia. Porque la obra de Cristo, porque la iglesia del Señor está llamada a enfocarse en el rescate, la salvación, en alcanzar hasta el último hombre señalado por Dios. ¿Alguien está aquí? Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, Israel, los judíos, tienen el corazón endurecido y van a seguir teniendo el corazón endurecido hasta que entre el último de los gentiles. El último de los gentiles señalados por Dios para salvación. ¿Por qué cree que Cristo no viene hasta ahora? ¿Por qué cree que Cristo no viene hasta ahora? Si la Biblia dice, es necesario que el cielo contenga al Señor, que lo tenga el Señor ahí, hasta que se restauren todas las cosas. Hasta que se complete su obra en la tierra. Hermanos, nuestro Señor va a venir hasta por el último que falte. No sé si en la China, en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Perú, no sé. Pero Él va a venir hasta que el último sea alcanzado. ¿Cuánto le damos fuerte palmas al Señor por eso? ¿No te gusta este mensaje, no? Qué pena. Algunos se están durmiendo ya. Pero este es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. No te preocupes, de aquí te voy a animar con algo poderoso que viene. Pero primero tienes que saber y tienes que entender que la obra de Jesucristo, cuando Él dijo en la cruz sus últimas palabras, consumado es, lo que dijo es, deuda cancelada, cumplí con aquello que me correspondía hacer. Ahora la iglesia vaya y anuncie el evangelio a toda criatura. Cristo cumplió con su parte. Dile que está al lado, tú tienes que cumplir con la tuya, dile. ¿Alguien está aquí, hermanos? No hay mayor propósito. Dios no te ha llamado para que hable profecías. Dios no te ha llamado para que hables en lenguas. Dios no te ha alcanzado para que tengas conocimiento intelectual o para que te llenes de la palabra. Dios te ha llamado para alcanzar a otros.
Es el propósito de la iglesia, predicar la obra de Cristo consumada. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y aquí viene el ánimo, aquí viene el ánimo. Porque dile al que está al lado, no hay excusas, dile. Te voy a demostrar que no hay excusas. Mira, cuando nosotros vemos la vida o el caminar de los apóstoles, los discípulos del Señor, vemos que ellos eran imperfectos o no. Todos eran imperfectos. Dile al que está al lado, como tú lo eres. Miren, no comprendían para qué fueron llamados. Ellos no comprendían tampoco. Así como muchos de ustedes no entienden para qué fueron llamados. ¿Qué le dicen al Señor? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire, Jesucristo había resucitado y vino a hablarles del poder para la expansión del reino. Pero ellos dicen, ¿restaurarás a Israel? ¿Nos quitarás el peso del yugo romano? Miren la mente de los discípulos, para que ustedes se den cuenta que así como muchos judíos hoy veían a Jesucristo como un libertador político, a pesar de que aquí lo vemos ya resucitado. ¿Por qué creen ustedes que cuando se propagó la noticia de que la tumba estaba vacía, los mismos discípulos no creyeron? Al comienzo no creyeron. Jesucristo les había dicho una y otra vez, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, pero no creyeron. Estaba Tomás, que no estuvo en la primera aparición de Jesús a sus seguidores, que dijo, no, yo no creo. Habían 10 apóstoles confirmándole que Cristo había resucitado. No, yo no creo. Y se aparece el Todopoderoso y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ven, mete tu mano y toca las heridas y las llagas. Yo no soy un espíritu, soy de carne y hueso. ¿Sabe lo que Dios estaba mostrando? Porque esos 40 días que el Señor Jesucristo se quedó con sus seguidores, comió con ellos, interactuó con ellos, caminó con ellos, estuvo en medio de ellos, pero no en espíritu, carne y hueso. ¿Sabe qué representa esto? ¿Sabe por qué lo hizo así? Para que ellos tengan claro que Él es Dios. Solo Dios puede entregar su vida y volverla a tomar. ¿Alguien dice amén? Ahora, todo esto para que los apóstoles entiendan, pero no entendían. Y no solamente, miren, no solamente no comprendían, sino que también eran débiles en la fe. Pero pastor, ¿usted cómo sabe que eran débiles en la fe? Claro, si el Señor los reprende muchas veces y les dice, hombres de poca fe. ¿Alguien está aquí? Mire, yo estoy hablando de la gente aquí que está en la misma condición que estuvieron los apóstoles. No comprenden, no entienden, débiles en la fe. Y también, ¿qué cosa eran los apóstoles? Desleales. Cuando a Jesús lo toman prisionero para la crucifixión, todos corrieron, todos huyeron. Solamente uno se quedó a su lado hasta el último, Juan. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, el Todopoderoso, nuestro Señor, sabe a quién le ha encargado esta misión. Pero esta misión no tiene que ver contigo, sino con lo que Él puede hacer a través de ti. Vamos a leer Hechos 1:8. ¿Qué dice? El último pasaje de estos pasajes que le he compartido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabe lo que tiene como iglesia. Jesucristo sabe lo que tiene como iglesia. Pero no es usted con sus fuerzas que va a testificar, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Eso es para traer convicción,
para que tú entiendas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dile que está al lado, no es tu poder, dile. Tú solamente testifica, dile. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Dale palmas al Señor, alábale. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dile que está al lado, no eres tú, dile. Pero Él va a necesitar de ti, dile. Señor, ¿liberarás a Israel del yugo de los romanos? Jesús le dice, eso no les toca, a ustedes no les interesa. Solamente el Padre sabe cuándo sucederá eso. Pero yo no me he presentado delante de ustedes para hablar de eso. He venido a decirles que sobre sus imperfecciones, sobre sus fallas y sobre sus errores, va a venir el Espíritu Santo para dotarlos y capacitarlos de ese poder para alcanzar hasta el último hombre. ¿Alguien está aquí? Dile una vez más al que está al lado, no vas a ser tú, dile. Cabezón, dile. Es que me da vergüenza. Y si no creen, es que a ti no te toca decidir o determinar quién va a creer o no. Tú solamente testifica. El soberano va a elegir, el soberano va a determinar quién va a ser alcanzado para salvación. Dale palmas a nuestro Dios. Oh. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Levanten sus manos todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Mire cómo todos han recibido el Espíritu Santo, ¿no? Dile al que está al lado, ¿cuáles son las almas convertidas? Dile. Es que el Espíritu Santo no vino para hacerte bailar como trompo. El Espíritu Santo no vino para que tengas sueños proféticos. El Espíritu Santo no vino para que tú le declares algo a alguien o una palabra profética a alguien. El Espíritu Santo vino para darnos poder, para testificarle al mundo de la obra de Cristo. Dale palmas al Señor si lo crees. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero la obra está incompleta. Necesita completarse. Dile que está al lado, tienes que hacer tu parte, hermano, dile. Hermana, tienes que hacer tu parte, dile. Si es mujer, hermano, si es varón, tienes que hacer tu parte, dile. No, díselo. Dios no te ha llamado para que caliente las sillas. Dios no te ha llamado para que te discipule primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel y no tenga ningún fruto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tan faltos de entendimiento estamos, que a veces hay hermanos que se me acercan y me dicen, pastor, voy a ir a predicar a un varón que está en tal sitio. ¿Así? ¿Cuándo vas a ir? En septiembre. Tú no has entendido. Tú no has entendido. Tú no has entendido para qué recibiste el Espíritu Santo. Y todavía hay aquí gente que llama al Espíritu Santo mi amigo, dice. Mi amigo, y no le dejas cumplir su misión. Mi amigo, y lo tienes contristado. Mi amigo, y lo tienes herido. Mi amigo, y no le das el lugar para que hable por tu boca. Pero mi amigo el Espíritu Santo dice. O los amigos están para hacerles daño. O los amigos están para ofenderlos, para maltratarlos, para hacerles mal. Si tú dices que eres amigo del Espíritu Santo, lo que más alegra al Espíritu Santo es que pueda usar tu vida, no que tú lo uses. Lo
Lo que pasa con la iglesia de hoy es que la iglesia de hoy quiere usar al Espíritu Santo para cumplir sus deseos egoístas. Sáname, bendíceme, dame, 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 dame. Para eso no vino el Espíritu de Dios. Vino para usarte, para que tú seas un canal de bendición para otros, para que por medio tuyo alcance los que faltan. Cristiano, ten cuidado con hacerte llamar cristiano si no testificas. Puede ser Cristino, Cristina Aguilera, Cristiano Ronaldo, pero cristiano, hijo de Dios, no te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. ¿Sabe lo que significa ser cristiano? La palabra cristiano tiene que ver con ser pequeños cristos. Es decir, seguir las pisadas y las huellas de nuestro Señor. ¿Alguien quiere completar la obra de Cristo? ¿Alguien quiere completar la obra de Cristo? Tienes que testificar entonces. Tienes que anunciar las buenas nuevas. En ti no está que crean o no. En ti está que tú prediques simplemente. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No que los convenzas, no que tú los conviertas. Simplemente que testifiques de esta verdad, de esta buena obra, de estas buenas noticias. Dale palmas al Señor, por favor. Los discípulos, la iglesia naciente, la iglesia del primer siglo, los seguidores de Cristo eran gente con muchos errores, eran gente con muchas fallas, eran gente con muchos defectos, pero dotados del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Hermano, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, porque algunos dicen, no, pastor, me siento lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? ¿De qué espíritu? Porque si te sintieras lleno del Espíritu Santo, de Él hablarías, de Cristo. El Espíritu Santo no vino a hacerte sentir cosas o a mover tus emociones. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. Pastor, pero si Él es Cristo, claro que es Cristo, claro que es Dios, pero su función es dar testimonio al mundo de esta obra. ¿O acaso no dice la Escritura de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio, de pecado? Dile que está al lado, atrévete, hermano, abre tu boca, dile. No para chismosear, no para hablar cosas vacías, no para hablar palabras ociosas. Abre tu boca para testificar de su obra. Mire, todo el mundo está mirando al techo, mirando a la derecha, a la izquierda, mirando al suelo. Nadie me está mirando a mí. ¿Por qué será? La iglesia se ha perdido. Mira, si tú crees, perdóname, esto va a ser bien doloroso, pero si tú crees que Dios se va a agradar de ti porque estás en el sonido, olvídate. Si crees que Dios se va a agradar de ti porque le cantas bonito, olvídate. Si crees que Dios se va a agradar de ti porque tocas la batería bonito, olvídate. La única forma en que Dios se va a agradar de ti es cuando en tu boca esté Jesucristo, su Hijo, y testifique de su obra. ¿O ya se olvidó usted de la ley de la reciprocidad? Si confiesas a los hombres mi nombre, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, y aquí a muchos le va a caer, en el cielo nadie te conoce. En el cielo nadie te conoce. No te conocen por tocar la guitarra.
No te conocen por limpiar la iglesia. No te conocen por ponerte de ujier. Te conocen porque tienes a Cristo en su boca. Te conocen porque has ganado almas para el Señor. Te conocen porque has testificado su nombre. ¿Por qué creen que Jesús, cuando envió estos 70 a que hagan la obra, estos 70 vinieron como locos, así como la iglesia está en ese mismo nivel? Estos 70 vinieron como locos. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, no sabes lo que pasó. Echamos fuera demonios. Señor, hemos hablado en lenguas. Hemos visto visiones. Hemos tenido profecía. ¿Qué le dijo Jesús? No se alegren de eso. Celebren si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿sabes cuándo tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Cuando tú testificas de ese Cordero. Qué pena que no te guste el mensaje. Pero si este mensaje no te cambia tu forma de ver tu vida cristiana, nada lo va a hacer. Porque ser cristiano no es venir una hora el domingo y una hora el miércoles. Eso no es ser cristiano. Eso lo hace cualquier religioso. O no ven los testigos de Jehová, el Salón del Reino o la iglesia de los mormones con la gente ahí. Gente que no es salva. Igual sucede con la iglesia de Cristo. Gente que no es salva viene solamente domingo, viene miércoles y creen que son salvos. Mira, si tú no abres tu boca para confesar la obra de Cristo, Cristo tampoco abrirá su boca cuando esté delante de su Padre. Algunos creen que la salvación es decir, tengo fe, me bautizo, se acabó. No. Esa fe y ese bautismo deberían dar frutos. Y los frutos son testificar de Jesucristo. No hay otra misión, no hay otra comisión, no hay otra visión. Las iglesias se han desenfocado. Las iglesias van en pos de sus propios deseos e intereses. Son pocas las iglesias que testifican de Cristo. Cuando no hay otra razón por la cual el Señor constituyó su iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos aquí son iglesia? Ya no levanta la mano. Ya no levanta la mano. ¿Qué pasó? ¿No dice que eres iglesia del Señor? Y si eres iglesia del Señor, ¿por qué no testificas de Él? Ese loquito que tú ves en la calle testificando de Jesús y de su obra, ese loquito agrada a Dios más que tú. De ese loquito se complace el Señor. Ese al que tú lo miras con indiferencia, porque sabes que en el fondo tú también deberías estar haciendo lo mismo. Ese loquito es conocido en el cielo. ¿Y sabe por qué es conocido en el cielo? Porque muchas almas que han sido registradas, sus nombres, por causa de ese loquito. Que soy cristiano porque me bauticé. Que soy cristiano porque el domingo paso 2 horas aquí. Que soy cristiano porque trabajo con los niños. Que soy cristiano porque estoy encargado del ministerio de los jóvenes. Que soy cristiano porque toco bien el órgano o el piano. Tú vas a ser conocido en el cielo como cristiano porque nunca dejas de hablar de Jesús. ¿Alguien está aquí? Bueno, qué pena, algunos se lamentarán de haber venido hoy día, ¿no? Pero estás aquí. Y si estás aquí es porque Dios quiere hablarte. Y Dios quiere hablarle a tu corazón. Que ya no juegues a ser cristiano, sino que lo ayudes
a completar esa obra. Dele fuertes palmas a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo me encanta, ¿no? No me avergüenzo del evangelio. Dile que está, no te avergüenzas, dile. Si no vas a ser tú, dile. Dile que está, no vas a ser tú, dile. Iglesia, levántate. Iglesia, confirma tu fe con obras. Iglesia, no te avergüences de aquel que te rescató. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo sé que muchos de nosotros hemos visto cuadros de Jesús, ¿no? O sea, representaciones, ¿no? De Jesús en la crucifixión o en la cruz, ¿no? Y a Jesús lo vemos siempre ahí tapando, en los cuadros, en las pinturas, tapando sus partes íntimas, ¿no? Pero eso no fue real. Él en la cruz estaba totalmente desnudo. Y Él pasó esa vergüenza por ti, por ti, por ti, por ti. Para que tú no sientas esa vergüenza al hablar de su nombre. Dale fuertes palmas a nuestro Dios. Ya basta de vivir la fe cristiana de manera literal. Porque a muchos les gusta usar esa palabra, no, literal. No, acá nada es literal. Acá todo es práctica, ejercicio. Acá todo es compromiso, es hacer. Hay mucha gente que está esperando, gente que está a tu alrededor, gente que es de tu entorno, gente que es de tu trabajo, gente que es de tu centro de estudio, gente que es de tu familia, que están esperando que tú le compartas esa poderosa obra de amor. Pero no lo haces por vergüenza, porque no sé hablar, porque no sé qué decir. No te preocupes, hay alguien que dice que lo va a hacer por ti. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, basta solamente con decirle Cristo te ama y la persona se va a convertir. ¿Alguien me está entendiendo? Porque el poder no es tuyo, es de Dios. Dale palmas a nuestro Señor por eso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Discípulos del Señor imperfectos, desleales, miedosos, cobardes. Dice que cuando Jesús resucitó y fue a verlos, los encontró escondidos detrás de la puerta, ahí con la puerta bien cerrada, porque tenían miedo de que vengan las autoridades judías o las autoridades religiosas. Ese era los primeros discípulos del Señor, eso eran. Dios puede hacer de ti. Cuando Pedro y Juan predicaban, dice el libro de los Hechos, que predicaban, lo hacían con denuedo, con valentía y con coraje. Y dice que la gente se maravillaba de sus palabras. ¿Ah? Y decían, ¿y cómo es posible que estos, que son gente del vulgo, que son gente sin preparación, pescadores? ¿Cuántos saben cómo son los pescadores? Hermano, los pescadores, cuando tú estás, por lo menos en nuestro contexto, cuando tú conoces pescadores, los pescadores, hermano, todo el mercado te lo dicen, cebolla, tomate, ajo, perejil, todo. Todo el tiempo hablando groserías. Sin menospreciar, pero mucha gente que son pescadores no tienen mayor conocimiento o entendimiento intelectual, o no son gente preparada o con formación muchas veces. Pero la gente lo veía a Juan y lo veía a Pedro y decía, ¿de dónde sacaron estas cosas? Es que no eran ellos, era el Espíritu del Señor, era el Espíritu de Dios.
Yo te invito, iglesia, a que busquen más el rostro del Señor, a que busquen más de Dios en intimidad. ¿Para qué? Para que seas útil al reino de Dios. Tú vas a ser útil al reino de Dios. Yo sí creo que has recibido el Espíritu Santo, pero lo tienes contristado, porque no lo permites usarte. Yo sí creo que tienes el Espíritu Santo, pero lo tienes con las manos atadas, porque no le das la libertad para que te use. Yo sí creo que tienes el Espíritu Santo, pero no has entendido que su llegada a tu vida es para que tú te conviertas en un instrumento poderoso de salvación. Vamos a darle palmas a nuestro Dios, por favor. Póngase de pie. Necesitamos completar la obra del Señor. No, yo dije, necesitamos completar la obra del Señor. Y si tú no abres tu boca, esa obra nunca se va a completar. Piensa por un momento. Tienes a Dios en tu corazón. Por tu fe has recibido el Espíritu Santo, pero no le das el lugar que Él necesita para poder usar tu vida. ¿Alguien está aquí? No he menospreciado las danzas, no he menospreciado el cántico, no he menospreciado los instrumentos, no he menospreciado a qué sirve, pero lo que te estoy dando a entender es que por encima de esas cosas está lo que Dios espera de nosotros, la predicación de su obra. Quiero agradecer a mis hermanos que nos han acompañado por el Facebook, que Dios los bendiga en gran manera. Hasta la próxima semana. Cierre sus ojos.